Desde el año 2009, una vez que entra en vigencia la Ley 20.393, las personas jurídicas o empresas pueden responder penalmente por los delitos que cometan sus integrantes con el propósito de beneficiarlas. Si bien es cierto, en su origen esta ley solo admitió la posibilidad de que las empresas fuesen sancionadas por los delitos de lavado de activos, cohecho a funcionario público nacional o extranjero y el financiamiento del terrorismo, en la actualidad la realidad es otra. La ley contempla un número considerable de ilícitos por los que no solo responderían los individuos que los cometen directamente, sino que también su propia empresa. Hoy en día, y de acuerdo con lo señalado por el artículo 1 de la Ley 20.393, una empresa puede ser condenada, además de los delitos señalados anteriormente, por el delito de corrupción entre particulares, el delito de receptación, los delitos medioambientales contenidos en la Ley General de Pesca y Acuicultura, el delito sanitario de obligar a un trabajador a infringir un aislamiento sanitario para presentarse en su lugar de trabajo, los delitos de administración desleal y el de apropiación indebida, delitos contenidos en la Ley sobre Control de Armas, los delitos informáticos, el delito de trata de personas, los delitos relacionados a la sustracción de madera. Es muy probable que este catálogo de delitos se amplíe con el tiempo, pero, por ahora, resulta sumamente importante que te capacites y entiendas en qué consisten tales conductas ilícitas con el objeto de comprender qué es aquello que por ningún motivo puedes hacer en el marco del desempeño de tus funciones. Recuerda, además, que nadie en tu lugar de trabajo puede pedirte o exigirte que lleves a cabo cualquiera de estas conductas. Si es así, no dudes en avisarle inmediatamente a la encargada o encargado de prevención de delitos para que ponga fin inmediatamente a tal situación. El día de hoy nos enfocaremos exclusivamente en la descripción de los delitos de corrupción, donde destacan el cohecho a funcionarios público nacional, el cohecho a funcionario público extranjero y la corrupción entre particulares. Todos estos se asemejan por el hecho de que para la obtención de los objetivos de la empresa, se termina ofreciendo o pagando beneficios indebidos o ilícitos, conocidos como sobornos, a quienes están en posición de tomar decisiones que puedan favorecer al sobornante. Todas estas conductas son especialmente graves, ya que nos afectan a todas y todos y pueden traer aparejadas consecuencias nefastas para nuestro país, el desarrollo de sus habitantes y nuestra economía. Como debes saber, países con alta corrupción no son atractivos para la inversión, pero además, se trata de lugares donde termina instalándose una fuerte desconfianza en las instituciones y, en definitiva, en la propia democracia. Estos delitos se diferencian, principalmente, por quién es el destinatario del soborno. De esta manera, los delitos que debes conocer son: cohecho a funcionario público nacional, cohecho a funcionario público extranjero, corrupción entre particulares. Desde que se implementó la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en Chile, el mayor número de condenas a estas ha sido por el delito de cohecho a funcionario público nacional. Este delito consiste en dar, ofrecer o consentir en dar a un funcionario público un beneficio económico o de otra naturaleza, ya sea en razón de su cargo o para que lleve a cabo determinadas actividades propias de su función, las infrinja o las omita. Tal beneficio es usualmente conocido como soborno. Entenderemos mejor este delito con los siguientes ejemplos. En una empresa se le paga todos los meses un sobresueldo a un inspector fiscal, sin pedirle nada a cambio, sino solo con el objeto de que, llegado el momento, este funcionario esté dispuesto a favorecerlo si la situación lo amerita. Esto es lo que se conoce como cohecho en razón del cargo, y lo que se busca evitar es que los particulares traten de comprar a funcionarios y prepararlos para actuar en contra de lo que se espera de estos. Otro ejemplo que puede ser de utilidad es el del ofrecimiento de un beneficio indebido a un funcionario a cargo de autorizaciones relevantes para el giro del negocio. Piensen por ejemplo en un empleado de la autoridad sanitaria que deba autorizar la internación de mercaderías y el supuesto donde se le ofrezca o de un beneficio para apurar este trámite. Por otra parte, imaginen el mismo supuesto anterior, pero en este caso la empresa no ha cumplido los requisitos para la internación de tal producto, y le ofrece dinero al funcionario para que haga la vista gorda y autorice la internación pese al incumplimiento de tales exigencias. Es muy importante tener en claro lo siguiente. En Chile se consideran funcionarios públicos a todas aquellas personas que llevan a cabo una labor en representación del Estado, lo que se ha entendido en sentido bastante amplio, por lo que es fundamental que observes con cuidado las políticas de tu compañía dirigidas a prevenir la corrupción y las directrices que de ellas emanen respecto a quienes debes considerar como funcionarios públicos en el ámbito de tus funciones.
Solo a modo de ejemplo, debes colocar especial cuidado en tus interacciones con alcaldes o alcaldesas, funcionarios de cualquier repartición municipal, de la Dirección de Obras Públicas, de los Ceremis, del Servicio de Impuestos Internos, del Conservador de Bienes Raíces, de cualquier superintendencia, de las empresas del Estado, entre otras. Pero además, son considerados como empleados públicos, los notarios, los diputados o diputadas y los senadores o senadoras. Evidentemente, cualquier persona que cumpla funciones en el Poder Judicial es considerado un funcionario público. No es necesario dar o entregar dinero u otros beneficios al funcionario público para la comisión de este delito. Incluso ofrecer un soborno es ya un delito. No solo es delito el ofrecer dinero, sino que basta cualquier beneficio, por ejemplo, una actividad honorífica o una promesa laboral es suficiente para que estemos frente a una conducta delictiva. El delito también se comete cuando es el funcionario público el que requiere que se le pague algún beneficio que no está permitido por la ley. Y una persona acepta tal propuesta. Por eso es muy importante que si tienes dudas respecto a aquello que puede ser solicitado legítimamente por un funcionario lo consulten con el encargado o la encargada de prevención y te capacites adecuadamente. La ley chilena expresamente señala que ciertos gastos menores, que tengan relación con donaciones o gastos de hospitalidad, no serán considerados sobornos. Sin embargo, es fundamental que te asegures de que tales gastos están expresamente autorizados por las políticas de tu empresa y que en definitiva no puedan ser malinterpretados como un soborno. Es muy importante que conozcas que no solo es delito sobornar a funcionarios públicos en nuestro país, sino que también es delito el soborno a funcionarios públicos de otros países cuando tal conducta se despliega en el ámbito de las transacciones económicas internacionales, ya sea a propósito de la obtención de nuevos negocios o de ventajas indebidas en la ejecución de estos. Los artículos 251 bis y 250 ter del Código Penal prohíben el delito de cohecho a funcionario público extranjero, el que consiste en ofrecer, prometer, dar o consentir en dar a un funcionario público extranjero un beneficio económico o de otra naturaleza para obtener o mantener una ventaja en una transacción comercial internacional o en una actividad económica desempeñada en el extranjero. Se entiende por funcionario público extranjero a toda persona que tenga un cargo legislativo, administrativo o judicial en un país extranjero, haya sido nombrada o elegida, así como cualquier persona que ejerza una función pública para un país extranjero, sea dentro de un organismo público o de una empresa pública. También se entenderá que inviste la referida calidad cualquier funcionario o agente de una organización pública internacional. Este delito puede ser cometido de múltiples formas como, por ejemplo, sobornos a funcionarios extranjeros para obtener permisos de internación de productos o para su comercialización. Sobornos para adjudicarse licitaciones comprando información estratégica respecto a las ofertas de los competidores. Sobornos a representantes de partidos políticos extranjeros para que incidan indebidamente en las decisiones de las autoridades respecto a la inversión pública. Sobornos para reducir el pago de impuestos. Por último, debes saber que en Chile, a partir del año 2018, está absolutamente prohibida la corrupción entre particulares, es decir, el soborno a propósito de la relación con clientes o proveedores. El artículo 287 ter del Código Penal regula este delito que es similar al delito de cohecho pero que se da entre privados. En resumen, se sanciona a todo aquel que da, ofrece o consiente en dar a un empleado o mandatario un beneficio económico o de otra naturaleza, para favorecer la contratación de un oferente por sobre otro. Por su parte, mediante el artículo 287 bis del Código Penal también se sanciona al empleado o mandatario que solicitare o aceptare recibir un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o para un tercero, para favorecer o haber favorecido la contratación de un oferente por sobre otro. Para comprender mejor este delito se puede considerar el siguiente ejemplo. Una empresa decide participar en una licitación privada y para asegurar el éxito y la obtención del negocio, se ofrece una comisión oculta a un empleado de la empresa licitante con el objeto de que les entregue información confidencial del proceso y así poder mejorar la oferta y ganar el negocio. Es muy importante que comprendas que este delito no solo se puede cometer en el marco de un proceso de licitación. También se estaría cometiendo el delito si, por ejemplo, se soborna a un empleado con el objeto de que se salte el proceso competitivo contemplado en su empresa y los contrate a través de un trato directo. O si, para tales efectos, se paga viajes a un empleado que no puedan considerarse como un gasto razonable para poder llevar a cabo una relación comercial, sino que como un evidente intento de incidir en sus decisiones y que termine favoreciendo a tu empresa debido a tal atención, a un regalo cuantioso o un gasto de hospitalidad excesivo.
Todas estas situaciones deben ser inmediatamente erradicadas de los negocios y pueden traer como consecuencia no solo la responsabilidad penal de quienes las cometen, sino de la empresa en cuyo interés se cometan estos ilícitos. Por esto es muy importante que conozcas y respetes la política de compras de tu compañía y todas las prohibiciones o directrices que se han establecido para el ofrecimiento o aceptación de regalos y para llevar a cabo gastos de hospitalidad, representación o viajes. Como has podido observar, el soborno en los negocios, ya sea a propósito de las relaciones comerciales con el Estado o entre privados, constituye un delito que no solo puede comprometer tu responsabilidad penal, sino que también la de tu empresa. Por lo mismo, corresponde adoptar una política de tolerancia cero a esta práctica desleal a la hora de obtener o mantener negocios y ventajas en su ejecución.